Entonces, para dar comienzo, vamos a empezar a ver esa historia de la iglesia en Colombia, especialmente en los llanos desde la colonización hacia acá. Entonces, vamos a darle la palabra aquí al compañero, al licenciado Ulises Casadiego, para que nos cuente cómo fue esa historia. Bueno, Carlos, José Luis, miren, hay que decir que la historia de la Iglesia Católica en Casanare está documentada. Existen los archivos, tanto en bibliotecas históricas de Tunja como en Bogotá, y en municipios también existen, particularmente los municipios boyacenses, eh, que son parte en un comienzo, de donde sale mucha gente de Boyacá hacia Casanare en su momento. Y eso es antiguo. Digamos que oficialmente los primeros movimientos de la iglesia en los llanos de Colombia y en particular hacia Casanare se dan hacia 1621. En esa época el arzobispo de Bogotá visitó el pueblo más allegado al llano desde el punto de vista del piedemonte, que era Chita. Sí, pues estaba organizando allá la iglesia, organizando las misiones, y desde ahí decidió que debía irse hacia los llanos de Casanare. Pues miremos que Bogotá fue fundada en 1537 y a 1621 pues relativamente no ha transcurrido mucho tiempo. Entonces se ordena que vayan misiones para, ojo, evangelizar, porque en el medio de que la historia es compleja y los conquistadores muchas veces hicieron cosas malas, pero la iglesia tenía un propósito diferente, que era llevar la palabra de la Biblia, la palabra de Dios a todas esas almas que existían como una misión religiosa. Entonces se ordena que los sacerdotes vengan a los llanos. Y en eso inicia, en esa época, y el primer caserío que se organiza religiosamente es el de Támara. Ya en Támara existen conglomerados indígenas, y ahí en el año en 1624 se empieza a organizar con el sacerdote José Dadei Pey, que posteriormente también desde Támara iniciará el tema de la hacienda Caribabare, que pues los sacerdotes jesuitas fueron muy dados no solamente a la evangelización, sino también a consolidar negocios o a consolidar actividades que sirvieran a la convivencia de los indígenas y los conquistadores que llegaban, o la iglesia. Entonces se organizó Támara con la hacienda, y desde ahí nació la hacienda como el epicentro de la hacienda Caribabare, que era una hacienda inmensa. Venía desde prácticamente de parte de Tame y llegaba hasta el Pauto. Pasaba por Corozal, lo que hoy en día es Paz de Aricoro, que antes se llamó La Fragua, y luego se llamaría Juan de Nepomuceno. Y entonces, desde ese punto de vista, inicia la iglesia, inician los jesuitas administrando esa parte, y se va avanzando hacia otras regiones, hacia los llanos más adentro, luego también aquí en lo que es Agua Azul. También estuvo la iglesia ahí organizando pueblos indígenas que posteriormente conllevaron a caseríos. Algunos desaparecieron, otros siguen vigentes, pero digamos que desde Támara hacia adelante la iglesia hizo presencia en los llanos de Casanare, y lo que son municipios como Nuchía, municipios como Trinidad, municipios como Rocué, el mismo Maní, todos tienen la marcada influencia de la iglesia con sus sacerdotes para organizar. ¿Sí?
Entonces uno podría decir que en ese caso los jesuitas son la punta de lanza de la iglesia para llegar a los llanos de Casanare. Posteriormente pues iban llegando los colonizadores en la medida en que había menos resistencia y obviamente se preparaban las circunstancias para una convivencia y también por un conocimiento del área. Entonces los sacerdotes jesuitas, los franciscanos, los dominicos principalmente, ellos tuvieron mucha marcada influencia en los llanos de Casanare. Posteriormente, en eso ocurren casi 200 años, ¿sí? Hasta cuando ya vienen las guerras de la independencia que destruyen muchos pueblos. Pero la iglesia está ahí y digamos que esa parte, por eso Casanare, digamos en la parte educativa, los principales colegios de municipios como bueno, empecemos hasta por el sur, digamos Villanueva, Pagliariporo, Trinidad, San Luis, tienen mucha influencia de la iglesia. Porque al ser las primeras personas con conocimiento, con organización, con ideas avanzadas y para organizar, pues fueron los sacerdotes. Entonces, en su momento el Estado les concedió a ellos decir, bueno, ustedes eduquen. Además que la iglesia, pues más allá de la querencia evangelizadora, también ha estado muy ligada a la educación. Históricamente, hasta en Europa, las iglesias son las primeras en fundar antiguas universidades. Entonces, uno diría que la iglesia católica en Casanare es definitiva, históricamente. Marcó mucho y, por ejemplo, hasta hace poco en Támara, ¿no? La mayoría de la gente con algunas posibilidades económicas en Casanare que quería estudiar, cuando no se podía ir a Sogamoso, ni a Bogotá, ni a Villavicencio, estudiaba en Támara. Y de allá hay muchas personas prestigiosas en la actualidad que estudiaron en esa parte porque en Támara se organizó, allá llegaban los principales, llegaban muchos sacerdotes, conocedores de muchas cosas y enseñaban. Y debemos recordar que al tener la influencia jesuita, Carlos, los jesuitas tienen una característica en su orden y es que ellos no solamente son sacerdotes, sino que a veces son profesionales de otras áreas que en un momento de la vida son tocados por el llamado de Dios, diríamos, y se van a la iglesia. Entonces un ingeniero que es sacerdote, un médico que es sacerdote y cualquier profesional que después se vuelve sacerdote, pues no solamente va a enseñar de la Biblia, de la palabra de Dios, sino también va a querer que la gente tenga parte de los conocimientos que él adquirió. Y eso es una de las ventajas de los sacerdotes jesuitas y que ayudan a que el conocimiento no solamente sea de letras, de teología, sino también de conocimientos de ingeniería, de cultivo, de ingeniería de construir, arquitectura, todo. Entonces, fruto de ese proceso. Bueno, pero también recordemos que no solamente llegaron los jesuitas a Casanare. Entonces, digamos que esa es parte de esa historia larga de unos 400 años y pues que hay que reafirmarla en el medio de circunstancias controversiales que puedan existir, pero en concreto eso ha existido y la influencia y su realidad de casanareña está ligada a la Iglesia Católica.